Aclaradas, el podcast que nació en WhatsApp, creció en Instagram y murió, bueno, morir no, porque siguen bueno, que ahora lo escucharás, Aclaradas. Hola, Clara. Hola, Clara. Hola, Clara. Hola, Clara. Clara al cuadrado. Yo que soy más de matemáticas, Clara al cuadrado. Ahora Y Clara ahora al estando cubo. las tres, Clara al cubo, justo. Eso. Qué guay, qué guay. Empezar así con una matemática, que no habíamos tenido nunca una matemática, y empezar así al cubo Bueno, tuvimos a directamente. Clara Grima, que es matemática. Es verdad, todavía yo la Está vida, es ahora con el verdad. programa de la 2 haciendo una matemática viene a verte. Ah, qué Claro, chulo. es que yo ya la meto en la tele, claro, es que me liáis. Bueno, Me hoy es el liáis. último jueves de cada mes, ¿no, Soler? Sí, hoy es el último jueves de cada mes y como es habitual, el último aclarada, en el que hablamos con una Clara. En este caso, Clara Vega, nuestra invitada especial a la Clara del mes. Bienvenida, Clara. Bueno, Bueno, ¿y qué sabemos de Clara? De Clara Vega. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de nuestra invitada? Bueno, a mí cuando me presentaron a Clara Vega, me la presentó Francisco, que es un amigo en común que tenemos, me dijo literalmente, Clara Vega, super crack de las finanzas, el negocio, lo humano, la enseñanza presencial y online. Es autora del libro Inteligencia Emocional en las Finanzas y además ella es formadora en LinkedIn de varios temas financieros, análisis de balances, decisiones de inversión. Trabaja como docente para distintos MBAs, distintos espacios, también en la Confederación Empresarial de Albacete y es CEO de Tempora Consultores, que tiene que ver con el control de la gestión, viabilidad, de las empresas y formación. Bienvenida, Clara. nada, muchísimas gracias. Estoy encantada de vuestra invitación. Y bueno, creo que os lo tengo que agradecer además a Francisco Rábano, que es el que ha hecho precisamente de nexo entre las tres Claras. Entre las tres Sí. Claras. Y bueno, a nosotras en la Claras sí que nos gusta, pues en la Clara del mes, aprovechar para salirnos un poco del tema, ¿no? Del marketing y hablar de temas que sean cercanos, pero que quizás no sean tantísimo para nuestra audiencia, como en este caso, todo el tema Mm, financiero, ¿verdad? sí, sí, totalmente. Y en este caso, Vega, bueno, nuestros oyentes ya lo saben, que nos llamamos cuando hay más de una Clara, nos llamamos por el apellido porque si nos dices Clara y no sabemos ¿Cuál de las cuál dos es? contestar. Buen truco. Entonces, entonces, directamente nos llamamos por el apellido. Bueno, el tema de los negocios y las finanzas sabemos que siempre es la clave de las empresas. En tu libro hablas de situaciones y decisiones reales de negocios a los que les has hecho avanzar. En este caso, ¿te animas a contarnos alguna clave concreta, algo que haya pasado, algo que pueda apoyar a los negocios que al final nos escuchan? Porque aquí muchísima gente que nos escucha, pues tiene pymes, tiene pequeñas empresas, son emprendedoras, muchísimas. Pues, Cuéntanos cosas. pues fíjate que yo, una de las cosas, una de las conclusiones, que es por las que he escrito el libro que comentabais antes, es precisamente Mm, porque pienso que la primera habilidad para las finanzas es gestionar las emociones. Es increíble, pero es cierto. Y de hecho, la aversión al riesgo es una de las cosas más importantes. Que hay empresas que han crecido por tener mucha aversión al riesgo y otras que se han arruinado por lo mismo o por lo contrario. O sea, quiero decir que en una misma circunstancia hay algunas empresas, empresarios o empresarias, que con mm, poca aversión al riesgo deciden invertir y eso les ha hecho crecer y otros al contrario, pues se les ha hecho arruinarse. O sea, ¿es bueno o es malo? Pues es que dependen las circunstancias y las gestiones. Pero ahora me viene un poco a la mente, trabajo de controller, o sea, fundamentalmente me considero, a pesar de todo lo que habéis dicho, como controller, me gusta mucho estar en el barro de las empresas y hay ujú, algunos, recuerdo uno de los empresarios con los que estoy colaborando en este momento, que heredó, o sea, literalmente una ferretería, simplemente eso, una ferretería, un local en el que vendían tornillos Ujú. y alguna cosa más, pero tenía tanta confianza en su instinto y tanta pasión por crecer y por lo que hacía y por crear nuevos proyectos y nuevos negocios que sin tener, bueno, por supuesto, ninguna formación financiera y ninguna formación de ninguna de las áreas, su propio instinto y su propia pasión sí que le hicieron usar esas emociones para ayudarlo a tomar las decisiones de seguir adelante a pesar de los riesgos, mm. con poca aversión y la verdad que a entender mucho mejor incluso a sus clientes, a posicionarse. Y la verdad que ha conseguido multiplicar, pues, no diría por 10 diría por 50 el negocio que tenía. O sea que increíblemente importante.
pero también en el caso contrario. Hay veces Claro, que las empresas, a mí cuando me llaman, es como el que va al médico, porque tiene generalmente algún problema. Detecta o algún síntoma, claro, tiene el síntoma, que normalmente el síntoma es que no tiene dinero. Eso iba a decir, el Voy a, síntoma de la pobreza. Claro, yo voy a veces a una empresa y le digo, ¿cuál es tu necesidad o cuál es tu problema? Y me dicen, me faltan 600.000 euros, por ejemplo. Pues Entonces, ya todos, estaría. claro, entonces yo ya conozco que esa es la situación, ¿no? Es como que lo focalizan siempre en esa parte porque es cuando se dan mm, cuenta de que no pueden seguir adelante. claro, Pero vamos es verdad al que en esa dentista cuando nos duele ya mucho la muela. claro, claro. Entonces, las emociones en ese caso está comprobado que cuando tienes una situación de estrés o que estás desbordado, abrumado, por la Mm. razón que sea, lo que se hacen es tomar decisiones descontroladas. Entonces, no se basa en ningún análisis, en ningún criterio y generalmente, pues, son impulsivas. Así que Mm. las emociones, en algunos casos, o las intuiciones, la pasión, nos ayudan para bien y en otros casos nos perjudican notablemente. O sea que es muy, muy importante, sí. Sí. Bueno, a mí me ha encantado la historia del perretero. Además es que hay una serie en Netflix que tiene una ferretería, la ferretería Ah, Bantos. Y yo estaba como muy enganchada a este tipo de negocios que parece que se van a pique y de repente me parecen como súper necesarios que existan en general, ¿no? Si queréis más historias, Este ferretero está en Sevilla, o sea que es cierto. o sea, que es Podemos cierto, ir. por eso, si queréis más historias de este estilo, tenéis que compraros el libro de Clara Vega porque tiene una pinta impresionante. Y yo voy a hacer como si fuera la consulta del médico, ya que habéis hecho esta analogía, voy para allá. Voy a la Clara Ah, por consulta, cierto, a la te Vega voy a, te consulta. voy a cortar, Ávila. Dime. Por cierto, una cosa que nos ha dicho off the record Vega, que es que es un libro de finanzas que no tiene números. Chan, chan. Personas que deis los números pero que queréis aprender a gestionar vuestras finanzas, este libro os va a ayudar. Bueno, yo tengo una pregunta. Mira, a ver, querida doctora Clara Vega, desde hace un año estoy emprendiendo un negocio paralelo a mi trabajo actual, ¿vale? Yo tengo mi trabajo, mi dinerito y luego mi segundo emprendimiento. Pero claro, esto es algo muy voluntario porque yo no necesito ese dinero para vivir. Claro. Y a la vez es una cosa muy emocional porque si ha surgido es porque yo tenía muchas ganas de llevarlo a cabo. Y ahora te pregunto, ¿cómo crees que esos casos afectan y cómo crees que gestionamos en estos casos en los que son tan motivacionales las finanzas? Ujú. A ver, es Yo que son mal. claro, claro. Resumen. Claro, es que son dos cosas. Incluso las emociones y la motivación van como por caminos diferentes. Es decir, o sea, la Ujú. motivación, vale, que es también una situación muy de emociones, ¿no? Pero la motivación realmente lo que hace es impulsar a una persona a hacer algo. O sea, la emoción es aquello que te ayuda a dar un paso y ese paso el siguiente. Yo recuerdo que en mi graduación de economía, la clase magistral que nos dieron, una de las cosas que no se me olvida, y además lo menciono también en el libro, era que ¿para qué sirve el horizonte? Tú caminas hacia el horizonte y cuanto más caminas, el horizonte sigue más lejos. Pero ¿para qué sirve? Sirve para caminar, precisamente, para animarte a dar otro paso y efectivamente siempre le vas a tener a la misma distancia, ¿no? Pero eso es motivar. La motivación, por cierto, casi siempre funciona mejor cuando es para salir de algo que para conseguir algo. Eso también es cierto. Para la huida siempre motiva más. Uno quiere huir de algo y siempre va a tener Correcto. más motivación que el que quiere conseguir algo y está más o menos en una situación placentera como, por cierto, es agradable que te encuentres tú. Claro, Pero en cómoda ese, también. claro, Ujú. entonces la motivación es lo que te impulsa a emprender ese negocio y esa motivación puede ser que te falte dinero, que no parece que es tu caso, que quieres ser tu propio jefe, que quieres crear una fuente inagotable de ingresos o de recursos o lo que quieras, ¿no? O ver cumplido ese sueño, como por ejemplo los Business Angels, que lo que hacen es invertir en nuevos empresarios porque les apetece tener ese puntillo también de interés, Mm, ¿no? Pero sin Ujú. embargo, luego las emociones son las que van a surgir después. La motivación va a provenir después bueno, de lo que te vaya sucediendo, que emociones vas a tener muchas. Todo el que emprende ya sabe que aburrido no va a volver a estar ya nunca más. Entonces, la cuestión es que tú luego, claro, Me ha salido un la- suspiro. Un suspiro sí, de no aburrimiento, era solo... No, no, un suspiro de cuánta razón tiene una que se emprende. Si lo sabes. Pero sí, claro. sí. Entonces, cuando las cosas salen bien, pues la euforia no es que sea ni buena ni mala, pero nos va a generar una situación muy agradable. Pero Mm, lo normal, y para lo que tenéis que estar preparados todos los emprendedores, sea cual sea la motivación, es que las cosas van a salir mal. O sea, siempre va a haber cosas
o bien por errores, que por supuesto nos vamos a equivocar, y otras porque vienen del exterior. Y es que nosotros estamos interrelacionados con muchos ámbitos. Y entonces las crisis siempre van a llegar. A mí me hace gracia cuando me dicen, pero ¿cuándo va a ser la siguiente crisis? Y yo les digo, es que si yo lo supiese no sería una crisis. La crisis es algo que se llama así precisamente porque nadie sabe que va a llegar, o sea, ni cuándo ni cómo. O sea, sabemos que existen, sabemos que son ciclos económicos, pero ¿quién iba a suponer? O sea, siempre estamos con la idea de lo financiero, el endeudamiento. ¿Alguien pensó que iba a haber una pandemia? No. Entonces, por eso surge, claro, ¿alguien pensaba que iba a haber un problema en vez de oferta de demanda? Pues no. Pero esas cosas son las que generan las crisis. Y por mucho que pensemos, y por muchos economistas, que yo divido a los economistas en dos ámbitos, los economistas poetas y los que son los que dicen lo que quieren, porque total no tienen ninguna responsabilidad, y los economistas como me considero yo, que me considero economista financiero. Esto no es mío, ¿eh? Esto era de Fernández Ordóñez, que lo comentó hace muchísimos años, y yo me quedé mucho con la frase, y entonces yo digo, es que aquí los que sacamos las castañas del fuego al final somos los economistas fontaneros, que es lo que hacemos con lo que tenemos, que a veces no es todo lo que podemos. Así que en Exacto. resumen, la motivación y las emociones son muy importantes en el emprendimiento, claro, pero la motivación es la fuerza que a ti te ha hecho emprender y que sepas que las emociones ya puedes ir controlando y gestionando, que seguramente que tú, por lo que yo te conozco, seguramente que lo harás bien. Y la clave es reconocer que todo eso va a pasar, que todo eso cabe dentro de nuestras circunstancias y que hay que buscar la manera más efectiva de abordarlas, que no las podemos eliminar. Que ese es otro de los errores que comento en las finanzas. Siempre se ha dicho, para gestionar bien una empresa, las emociones fuera. Pero qué estupidez. Si las emociones no las elegimos, las emociones las sentimos. Entonces, Es que hay que eso saber es gestionarlas. imposible separar, es que es imposible Claro, separarlo. Lo claro, que hay claro. que aprender es a vivir con ello. Y acompañarlos de un buen Excel. Es como Sí, las sí, sí. emociones están, pero las reforzamos con un Excel para ver Sí, los sí, sí, no, resultados. y sobre todo en la formación. Yo emprendí en 2010. ¿En 2010? Sí, emprendí en Qué 2010. valiente, qué valiente. En 2011 monté la primera empresa. Me fue muy bien durante un tiempo, pero no he sabido nunca gestionar bien una empresa. No he tenido Ya. formación, no me he formado nunca. Yo me movía por la pasión, por la motivación, porque me encantaba y Bueno, durante unos años y porque sabes hacer muy bien lo que haces. Es decir, me que fue al bien, final pero las después, personas, justo. sí, pero Pero eso no perdí es el foco, por suficiente. ejemplo, Eso no es exacto, suficiente. no es suficiente. No Mira, te pongo un profundicé ejemplo. suficiente Te pongo un ejemplo. y perdona, Vega, y tuve que Así. cerrar la primera empresa. No, no, pero simplemente porque tuve que cerrar, porque la cagué y tuve que cerrar. Y en 2019 volví a abrir otra, después de haber aprendido durante mucho tiempo, Todo haber eso. fracasado y con ese conocimiento decir, vale, ahora ya puedo, ¿vale? Y Sí. arrancar otra vez. Y ahora me va bien. Pero he tardado 13 años en aprender. Hmm. Casi nada, Ujú. ¿sabes? Y ahora, dime. ¿Cuál es el ejemplo que nos ibas a poner? No, Vega. pues que yo trabajo mucho con emprendedores, trabajo en un programa que vienen remesas de 25 en 25 emprendedores, entonces lo normal es que siempre, lo primero es, yo no soy de números, y lo primero que hago es vencer esa antipatía a los números. Siempre digo que me voy a comprar una camiseta, que nunca me la compro, que ponga los números son nuestros aliados. Y entonces alguien me dice, es que yo soy diseñadora, es que claro, yo no soy de números. Y le digo, no, no, perdona. No. Al principio era un poco más suave, pero ahora ya me lo tomo más en serio. Y le digo, no, no, antes eras diseñadora, pero ahora montas una empresa y eres diseñadora y empresaria. Entonces ahí acaba la discusión. No tienes que aprender, no tienes que hacer todo tú, ni tienes que saber todo, pero te tienes que preocupar de que todo salga. Y Hmm. esos 13 años que tú has tardado seguramente, pues hubieses venido al curso este conmigo, los hubiésemos O he tardado reducido. menos, 13 no, ya, va, 9. Pero Bueno, no, yo el otro día hablaba con una amiga que también justo estaba empezando a emprender, ella viene de otro sector totalmente distinto y me dijo, me hizo mucha gracia porque me dijo, llevo años intentando entender qué es lo que hacías y ahora tengo que hacerlo yo. Y es como, claro, es que cuando montas una empresa también tienes que hacer marketing, que antes pensabas que se vendía por obra y gracia del Espíritu Santo y no es verdad. Hay que tener un plan y hay que hacer un plan para vender. Igual tienes que tener las finanzas y habrá veces que las cosas funcionen solas y qué suerte has tenido. Igual que hay veces que empieces a vender porque abras una tienda en el lugar adecuado y qué suerte has claro, tenido. Pero la realidad es que, como dice esta actriz, ¿no? Los sueños se trabajan, se madrugan, o sea, los negocios se planifican, se gestionan y se evalúan Correcto. también, ¿no? Sí, pues mira, yo que por ejemplo que emprendí, que fracasé y que luego he vuelto a emprender, ¿vale? Si te tuvieras que decirme cuáles son esos 3 factores que crees que más afectan a la mala gestión de las finanzas de los pequeños negocios, ¿no? ¿Cuáles crees que serían? ¿3?
o si tienes 5 o 4, también Números. me lo Bueno, puedes decir, pero sí, de hecho tengo un curso que es ¿Sabías qué? Para emprendedores, que era ¿sabías que tener beneficio no significa tener caja? O sea, para advertirles de esos errores que habitualmente son los típicos que se van a encontrar. Pero bueno, por Ujú, deciros algunos. Lo primero, planificación financiera no hay ninguna. O sea, normalmente el problema es que se centran en la parte operativa. Se centran en vender o se centran, depende del ámbito en el que vengan, pero generalmente las finanzas es como la parte más desagradable y a la parte, como no soy de números, pues eso ya no me encargo. Y eso es un exacto. problema, porque los números al final es la traducción de todo lo que pasa para tenerlo medible. Y es mm, verdad que por eso insisto que yo he nacido con un objetivo claro en la vida y es hacer entender que los números son nuestros aliados. Los números no nos resuelven los Guay. problemas, claro que no, pero los números nos ponen en la pista. Así que vencer la aversión a los números, tener una planificación, porque va a ser, porque no puedes descuidar ningún ámbito. Una vez en una entrevista le preguntaban a Julio Iglesias que si para tener éxito, o sea, que si la clave del éxito era cantar bien. Y dijo, la clave del éxito es cantar bien y 1000 cosas más. Pues el que es emprendedor tiene que aprender que esa es una de las claves con las que va, esa es una de las tareas con las que va a lidiar. mm. Luego, otro problema habitual es mezclar las cuentas personales con el negocio, con lo cual no sabes Sí, ya ni el negocio ni lo otro. Es verdad que cuando lo haces en teoría, si yo fuese solo un economista de estos que os he dicho de poetas, diría ostras. eso y me quedaría tan ancha. Pero es verdad que yo soy consciente que cuando tú tienes un negocio, no tienes dinero y si necesitas pagar algo, la campaña de marketing que le han encargado a Ávila o da igual, tienes que poner igual el dinero tú. Pero eso no significa que, aunque te has hecho un autopréstamo, no lo puedas documentar. O sea, que es lógico que tenga que haber un trasvase, ya no porque seamos un desastre llevando las cuentas o porque no tengamos mínimamente 2 cuentas bancarias para poder tenerlo agrupado en cada sitio, Mm, muchas veces porque es que es imprescindible, o sea, porque es necesario y hay que verse en esa situación, ¿no? Vale, pues esa es otra de las cosas. O por ejemplo, emprender sin préstamos. Eso suele ser un error. O sea, la mayoría de vaya. los emprendedores, y suelo hacer esa pregunta al inicio, ¿vosotros qué preferís? Y me dicen, no, 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 yo si tengo 40.000 euros, o si tengo que he Mm, capitalizado el paro, o si tengo un ahorro, sí. yo no quiero más porque no quiero deberle nada a nadie. Eso suele ser un error. Hombre, depende del tipo de negocio, que esto así dicho es un Ah, poco Mal. probablemente simple, ¿no? yo Sigo, sigo. también, he de decirte que yo no, todo lo estoy autofinanciando. Bueno, soy mi Claro. propia financiadora. Pero es que es Entonces, necesario financiarlo, porque la financiación quiere decir que tú tienes que ir pagando algo por el tiempo que lo vas a usar. Ahora mm, tenemos la firme convicción de pagar más por el uso que por la propiedad. Ya no mm, se compran ni Correcto. coches, o se claro. comparten. O sea, la verdad que se hace eso. Pues si eso lo Mm, hacemos en nuestra vida diaria, ¿por qué no lo hacemos en nuestro negocio? O sea, si tú te vas a comprar un coche, lo financias, ¿no? Pues si te vas a comprar algo para la empresa que lo vas a usar durante 2, 3 o 6 años, ¿por qué no lo vas a financiar? Y te reservas esa liquidez, porque la liquidez te da libertad. O sea, hay 2 cosas importantes en una empresa, hay muchas, pero las 2 más esenciales, así por mm, resumir, sería beneficio, que es el objetivo, para eso montamos un negocio, y eso es a medio largo plazo, porque el primer mes no vas a tener beneficio, y a lo mejor ni mm, siquiera el primer año, ¿vale? Aunque no hay Correcto. que perder de vista que es el objetivo. Pero la tesorería, o sea, tener dinero, tener liquidez, es un objetivo de corto plazo. No puedes estar sin dinero porque tú mismo puedes hacer morir tu sueño antes prácticamente de que nazca, ¿no? mm. Porque no tienes libertad para poder comprar, contratar lo que tú quieras o lo que necesite tu empresa. No sé, igual Mm. me estoy poniendo un poco seria con No, estos no, no, para No, no, nada. no, Yo creo que no. esto le viene muy bien a las personas que nos escuchan y Clara, te voy a dar las gracias por habernos cedido este huequito, no sin ¿Ya se antes acaba? ¿Ya se hacerte, acaba? Yo me hubiera quedado No más puede ser, rato. yo me no habría puede ser. quedado muchísimo más Hora y tiempo, ¿verdad? media. Yo te iba a preguntar por la formación, porque has dicho que tienes cursos. Mm. Cuéntanos un poquito eso. ¿Qué tipo de Bueno, formación te gusta más dar? ¿Online o presencial? a ver, yo la formación donde más visibilidad tengo es en LinkedIn, que bueno, pues ¿Mm? fíjate, a veces surgen las cosas de algo que tú, o sea, ¿qué tienes que hacer tú para conseguir negocio? Pues hacer todo lo que esté en tu mano. En ese caso, en Mm, LinkedIn a mí me surge porque nosotros teníamos un blog, pues un blog, lo que se hacía hace Mm, 10 años Sí, aproximadamente sí. o algo menos. Entonces, Correcto. alguien ve el blog, porque yo no tengo un anuncio en la televisión y no tengo tampoco en Callao, tampoco tengo Un mupi ahí una enorme. pantalla, claro. Entonces, yo tengo que hacer todo en la excelencia. O sea, para mí, mi meta es la excelencia, porque si yo llego a ese estándar que me marco,
ese cliente que se ha quedado satisfecho seguramente me recomendará a otro y así Sí. es un poco. Correcto. Y en la formación, yo utilizo mucho la formación para conseguir consultorías, porque los que van a la formación dicen, pues es que a mí me gustaría tener este control, pero yo en este momento no estoy capacitado y entonces puedo contratar pues como interim manager o como simplemente una subcontratación, igual que vosotras, me imagino que Sí, trabajáis sí, también, sí, correcto. pues Igual. ese tipo. Mm. Luego la formación, a mí me gusta muchísimo la formación. Es verdad que soy muy de empresa, ya os lo he dicho antes, que soy muy de el barro de la Mm. empresa, porque necesito la realidad para luego trasladarla a la formación. Porque a mí me gusta que ellos aprendan, no enseñar, que aprendan, que lo Mm. puedan trasladar. Una frase que yo suelo decir cuando son cursos de más de un día es, si de todo lo que yo voy a hablar hoy, nada podéis aplicar mañana a las 8 de la mañana en vuestra empresa, no volváis mañana. O sea, no digo todo, Buah, frase. pero Sí, digo que sí, se pueda aplicar, pero claro, es que es así, claro, es que en eso claro. consiste. Yo soy de las que piensan que las personas que solo forman no son los mejores formadores, son las Claro. personas que estamos en activo, somos las que tenemos más contacto con todos los cambios y todo lo Sí. que está pasando, ¿no? Con el barro. Con el barro. Y además la formación también te sirve para estar actualizada porque claro, tienes que conocer todo lo último que hay, pues porque tienes que Mm. estar ahí en la Telita. élite, en esa excelencia, no hay otra manera, no hay alternativa, en mi caso al menos. Mm. Mm. Bueno, Y no Clara, sé si vamos me a hacer habéis la ronda preguntado rápida algo. sí, la ronda rápida de preguntas para Sí, es que conocer si un poquito no, más a quién es Clara Vega. Clara, cuéntanos, ¿eres de vino o de cerveza? O no bebes, Mm, que nos han llegado a responder esto sí, también. soy de vino y de cerveza. O sea, a ver, en su justa Tú medida. eres como yo, empiezas por una cerveza y luego te Empieza una tomas un cerveza, vino. sí, lo típico. Eso Quedas lo a había. comer y dices, pon una cerveza y luego ya, si Luego ya eso, voy al vino. cambiamos al vino. Entonces estás en vale, el equipo Ávila. mi pregunta, tortilla de patatas con o sin cebolla. Sin cebolla, sin cebolla. No, eres del equipo Soler en esta. No, no. La tortilla Estoy tiene que ser quedando con bien. cebolla. Bueno, y la última, una playa, o eres de playa o de montaña, y recomiéndanos o una playa o una montaña. Claro, yo que soy de Toledo, que soy del interior, pues la playa, para mí la playa. ¿Y dónde me gusta la playa? Bueno, yo soy también un poco de playa de montaña, me gusta muchísimo salir y me gusta mucho todo, claro. Yo soy un poco disfrutona en eso, la verdad. A ver, yo voy mucho ahora porque tengo una casa, tengo una segunda vivienda en Alicante, en Elche concretamente, y la playa de Arenales del Sol es una playa poco conocida que no tiene ningún hotel, o sea, todo lo que hay son apartamentos, o sea, se puede ir, ¿Correcto? pero el alquiler de apartamentos, con lo cual es una tranquilidad, no es Mm. Benidorm, con sus cosas mejores y peores, que no quiero yo hablar mal de Benidorm, Ujú. pero que es muy tranquilo y a mí me gusta muchísimo, sobre todo en invierno. O sea, en invierno la sensación de pasear por la playa a mí me encanta, me fascina. Es una Pues Y playa una después de preciosa, pasada así, que además hayáis hablado de tranquila, esta playa en familiar. Aclaradas, ya quiero que sepáis que se acabó la calma, porque esto va a catapultarse a la fama y todo el mundo va a conocerla. vale, vale. Es broma. Y además es una playa de Elche que la gente cree Sí, que es de Alicante, pero es de claro. Elche, porque está Eso les pasa con el pegadito. aeropuerto, con El tantas cosas. aeropuerto también, correcto, correcto, correcto. Pues nada, Bueno, Bea, muchísimas gracias. Claro, es que no podemos alargarnos más, que ya llevamos más de media hora, casi media hora. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en este podcast, en este La Clara del Mes. Yo necesito ya el libro, quiero sí, sí, decir. sí, me voy Yo a no, Amazon. Esto es un no regalo soy, para mí misma. no soy de números, como bien dices, y emprendedora, así que nada, lo necesito. Muchísimas gracias, Clara. Pues Gracias nada, por todo, Clara. Nos vemos otra. pues nada, un placer haber estado aquí, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta Hasta luego. luego.